Hola, hoy vamos a resolver el ejemplo 5.2 del libro de McKay, Operaciones unitarias en Ingeniería Química. Se tiene un tanque que contiene crudo de petróleo que se está descargando por gravedad a través de una tubería de acero comercial de 3 pulgadas cédula 40. La rugosidad para este material es de 0.00015 pies. La longitud de la tubería es de 45 metros. Como datos, nos dan la densidad relativa del crudo de petróleo, así como también su viscosidad. El problema nos pide calcular el flujo volumétrico del crudo de petróleo que se está descargando. Para las pérdidas por fricción menores, vamos a tomar en cuenta dos válvulas de compuerta totalmente abiertas, un codo estándar de 90 grados y también vamos a tomar en cuenta la pérdida que se da en la unión entre el tanque y la tubería. La ecuación de Bernoulli modificada la vamos a plantear entre el punto 1, que es la superficie del líquido, y el punto 2, que es el punto final de la tubería por donde se descarga el crudo de petróleo. La diferencia de alturas entre estos dos puntos es de 15 metros. En la ecuación modificada de Bernoulli, la cual está planteada en energía específica, el término de la bomba desaparece porque el fluido está fluyendo por gravedad. El término asociado al cambio de presión también desaparece porque tanto en el punto 1 como en el punto 2 tenemos la presión atmosférica. La velocidad 1 representa la velocidad con la que se descarga el crudo y la podemos considerar despreciable asumiendo que el tanque es muy grande. Como el punto número 2 está por debajo del punto número 1, delta Z debe ser negativo. Sabemos que las pérdidas por fricción se obtienen sumando las pérdidas mayores asociadas a la longitud de la tubería con las pérdidas menores asociadas a los accesorios. Sustituyendo HF en la ecuación de Bernoulli, nos queda lo siguiente. De acá podemos factorizar la velocidad 2 y la podemos despejar. O también podemos expresar esta velocidad en función del flujo volumétrico. Como sabemos que la velocidad es flujo volumétrico sobre área, en lugar de velocidad vamos a poner flujo volumétrico entre área y nos queda esta ecuación. De aquí vamos a factorizar el flujo volumétrico al cuadrado entre estos dos términos, el primero y el tercero. Y obtenemos esta expresión. Ahora despejamos el flujo volumétrico al cuadrado y aquí factorizamos el área 2 al cuadrado. Por último, obtenemos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación para llegar a nuestra expresión final. Recuerda que alfa vale 1 si el fluido se mueve en flujo turbulento y alfa vale 2 si se mueve en un flujo laminar, y eso lo vamos a saber cuando calculemos el número de Reynolds. En esta ecuación tenemos tres incógnitas: el flujo volumétrico, que es lo que estamos buscando, alfa, que va a depender del régimen de flujo, y el factor de fricción de Darcy, que depende del número de Reynolds, el cual a su vez depende de la velocidad. Lo que vamos a hacer es plantear un sistema iterativo porque no conocemos la velocidad ni el flujo volumétrico, y eso te lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Suponemos un flujo volumétrico. Con ese flujo volumétrico, como conocemos el diámetro, podemos conocer el área y la velocidad. Sabemos que el flujo volumétrico es velocidad por área, despejamos la velocidad y ya tendríamos el dato de la velocidad. Esa velocidad la vamos a sustituir en el número de Reynolds
Y ya que tengamos el número de Reynolds, ya podremos saber si estamos en régimen laminar o en régimen turbulento. Con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, vamos a obtener el factor de fricción de Darcy. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, utilizamos la ecuación de Colebrook. Si el número de Reynolds es menor a 2300, utilizamos esta expresión que es válida para flujo laminar. Ya que tengamos el factor de fricción de Darcy, lo podemos sustituir en nuestra ecuación y obtener el flujo volumétrico. Por último, vamos a comparar este flujo que acabamos de calcular con el que supusimos. Si estos son prácticamente iguales, entonces ahí acaba tu sistema de iteración. En el caso de que sean muy diferentes, entonces este flujo volumétrico que acabas de calcular va a ser tu nueva suposición y tendrás que repetir todo el procedimiento. Ahora te voy a mostrar este procedimiento, pero en una hoja de Excel. Acá tenemos la densidad relativa del crudo de petróleo. Vamos a calcular la densidad. Vamos a multiplicar esta densidad relativa por la densidad del agua a 20 grados Celsius, la cual es 998 kilogramos sobre metro cúbico. La viscosidad es un dato, simplemente los centipoas lo pasamos a kilogramos entre metro segundo. La rugosidad es un dato, el diámetro interno es un dato, y con eso calculamos la rugosidad relativa. Con el diámetro vamos a obtener el área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o bien pi por radio al cuadrado. Suponemos un flujo volumétrico, por ejemplo, 0.01. Con ese flujo volumétrico calculamos la velocidad. Con la velocidad vamos a obtener el número de Reynolds. Ya que tengamos el número de Reynolds y con la rugosidad relativa, vamos a calcular el factor de Darcy. Vamos a utilizar la ecuación de Colebrook porque el número que obtuvimos para el número de Reynolds es muy grande. Además, esto implica que alfa vale 1. Aquí tengo la ecuación de Colebrook, solamente la coloqué de tal manera que esté igualada a 0. Para resolver esta ecuación en Excel me voy a ir a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivos, y aquí tiene que estar la ecuación que quieres resolver. En este caso va a ser la ecuación de Colebrook. Le voy a pedir que me la iguale a 0 porque la despejamos tal que estuviera igualada a 0, y le vamos a pedir que cambie el valor del factor de fricción de Darcy. Y entonces lo que va a hacer Excel es igualarte esta ecuación a 0 y te va a decir cuál es el número para el factor de fricción que te iguala esta ecuación a 0. Esta sería nuestra respuesta para el factor de fricción. Ya con el factor de fricción utilizamos esta ecuación que está en el recuadro verde para calcular el flujo volumétrico. Recuerda que alfa vale 1 por el número de Reynolds. Y ahora lo único que vas a hacer es comparar. Como aquí tenemos un flujo de 0.02038 y el que supusimos era de 0.01, entonces no son iguales y aquí tendrás que escribir tu nuevo valor. Sería 0.02038. Y repites el mismo procedimiento para la ecuación de Colebrook. Y eso lo vas a hacer hasta que los flujos volumétricos sean prácticamente iguales. Ahora tengo un valor de 0.02137. Y como podrás ver, la diferencia cada vez se va haciendo más pequeña. Aquí es 0.2143. Como aquí la celda A8 y la celda F8 ya son iguales, pues entonces este sería nuestro resultado final. Hay otra forma de hacerlo y te la voy a mostrar. Voy a regresar otra vez a .01, que fue lo primero que supuse.
escribí una nueva celda donde puse la diferencia de los flujos volumétricos, en este caso entre F8, el que estoy calculando con la ecuación, menos A8, el que estamos suponiendo. Te paras sobre esa celda y te vas a Solver. Aquí en Solver le vas a decir que esta diferencia te la haga 0. Después le vas a decir qué celdas quieres cambiar, cuáles van a ser tus variables. En este caso, yo puse A8, que es mi flujo volumétrico, y también puse F8. Con control, seleccionas también la F8 y ya tienes las dos celdas que quieres cambiar. Y aquí le vamos a poner una restricción. Recuerda que la ecuación de Colebrook tiene que ser igual a 0. Entonces le puse, la voy a eliminar para que la veas. Le pones agregar y aquí le pones la celda que sería la de Colebrook y le dices que te le iguale a 0. Y le dices que te la resuelva. Y aquí te dice que ya encontró una solución. Y como verás, te da la misma respuesta que el proceso iterativo, solamente que en este caso Excel lo hace solo. Entonces nuestro resultado final serían 77.1 metros cúbicos sobre hora o 0.02143 metros cúbicos sobre segundo. Espero haber sido claro y hasta la próxima.